La tiene en su campo 2 de Mayo. Saliendo el equipo norteño. Vuelve a recuperar Pineda Mota. Pasó para Fabricio. Y va Domínguez y el Ciclón lo quiere ganar. Le pega Aguayo. Remata al arco. Martínez y rebota. Remate. ¡Gol! ¡Gol del Ciclón! ¡Gol! Ciclón es el único puntero del Clausura. El gordito Aliceda aprovechó la pelota dejada por el portero. Le da el toque final. El Ciclón lo gana sobre la hora. Por fin en ventaja Cerro en este partido sufrido. Parecía que de vuelta se le escapaba. Parecía que el Ciclón fallaba con su pueblo. Pero en el día del amigo lo gana Cerro sobre la hora. Festeja todo el pueblo azulgrana. La punta se pinta de esos colores. Se pinta de rojo y azul. Esperando el superclásico. Sí, el equipo hoy no falla con su pueblo. En el día del amigo, el abrazo que llega con el hincha que está al lado. Lo gana el Ciclón en la agonía del partido. Es el único puntero del Clausura. Aliceda y el festejo emocionado del futbolista de Cerro que se expande a todo el General Pablo Rojas. Cerro Porteño 3-2 de Mayo 2. El tiempo. Carrizo y Aguayo por el costado derecho. Relampagueante ataque para que Aguayo gane fondo de cancha, se meta al área y saque un tiro al medio que Ángel Martínez no puede contener por la potencia del remate. Con mucha hambre Aliceda, con mucha hambre Aliceda, con ganas de meter un gol, aprovecha el rebote y define para que Cerro lo gane sobre la hora. 3-2, Fede. Final del partido, lo ganó el Ciclón, el gol, el tercero de Cerro. A los 49 de esta segunda etapa.